Alzar la voz y decir, basta ya, no permito más esto, es algo que debería ser natural, sobre todo cuando agreden tu integridad. Lo que pasa es que en esta sociedad todavía causa asombro hacerlo y verlo hacer, como que nos sorprende todavía, no estamos en sintonía con esto que es lo que debería ser natural. La periodista Tatiana Cruz decidió hacerlo, decidió dejar de callar y decir, a mí también me pasó. Tati, gracias por estar aquí y quiero preguntarte, ¿qué sentiste tú cuando hablas y alzas tu voz? Gracias, Cris, por invitarme. La verdad es que no es fácil. La verdad uno piensa mucho como, bueno, si es el momento, no es el momento, estoy bien, estoy mal, pero al ver que muchas periodistas de todos los gremios alzamos la voz, dije, no, yo no me puedo quedar callada porque son cosas que no hay que normalizarlas en salas de redacción, ni en empresas, ni en ninguna entidad, ¿sí? Son comportamientos que ninguna mujer debería vivir, ni ahora ni después. Este es un caso puntual, uno más de los que se conocieron en el momento en que se denuncian a dos presentadores periodistas. Tati, te agradezco pues el valor de estar acá. Sé que no es fácil hablar por lo mismo que decía, porque como sociedad aún nos sorprende lo que ya viene ocurriendo hace muchos años en el mundo. ¿Qué fue lo que pasó contigo puntualmente? Bueno, yo conocí a este personaje como en el 2021-2019 aproximadamente. Esto venía ya de la universidad y entré a las prácticas y después de eso ya, pues de las prácticas ascendí ya a un puesto de periodista y ahí fue cuando me encuentro a este personaje y este personaje empieza como un tipo de coqueteo, un tipo como de acoso, como de confianza, que no es normal, porque yo decía, bueno, pero ¿será que eso es normal en una sala de redacción? ¿Eso es normal en un medio de comunicación? Comentarios ya obscenos, miraditas, tocaditas, invitaciones, yo decía, pero ¿por qué? ¿Sí? Claro, yo al ser nueva en esto, yo dije, pues será que, o sea, yo lo normalicé, ¿sí? Yo dije, pues normal, nadie dice nada, de pronto me pasa a mí o son cosas mías. Y decidí callar claramente porque pues yo veía que no tenía ni respaldo, era muy nueva en medios y uno se sentía pues chiquito, ¿sí? Uno dice, no, pues mira esas ligas, o sea, son ligas. Entonces, luego pasó un tiempo y ya después de eso vi que las cosas empezaron como a aumentar en redes sociales. Entonces, claro, yo subía una foto, un estado, cualquier cosa y entonces siempre le respondía, pero no respuestas como, ay, no sé, admiro tu profesión o no, son como un poco más obscenas, irrespetuosas, que ninguna mujer al día de hoy debería aguantarse todo porque tú subes una historia, porque de todas maneras las redes sociales hoy en día pues son libres de subir contenido, X o Y contenido, no sé, de un viaje, de alguna experiencia que tú tengas en familia, en amigos, compartir la vida, ¿sí? Hoy en día la gente que es influencer y le gusta hacer contenido libre y llega un personaje así y de la nada como que no, te empieza a morbosear, te empieza a decir cosas que son un poco como delicadas y te pone como estar en un nivel más bajo, ¿sabes? Sí. Eso. Tati, cuando empiezan a ocurrir estos hechos, tú me dices que tú eras muy nueva, tú eras chiquitina en ese momento. Sí. ¿Cómo era la experiencia hasta ese momento cuando llegas allá? Pues esto empezó desde la universidad. Entonces como que yo dije, bueno, ahí lo normalicé. Pero cuando yo entré ya a las redacciones, empecé como a ver comportamientos ya mucho más confianzudos, más invitaciones, por decirlo así. Ya también comentarios y si yo de pronto no me cruzaba con este personaje, accedía a las redes sociales. Entonces, había comentarios como referidos a mi, pues a mi cuerpo, a mi físico, pero no comentarios normales, sino que ya comentarios mucho más pasados. ¿Qué hacía yo? Yo lo que hacía era ignorar. Nunca lo bloqueé, pero, o sea, ¿por qué no lo bloqueé? Porque uno dice, no, ¿por qué no lo bloqueas? ¿Por qué no denuncias? Porque yo era una periodista más en formación, ¿sabes? Y tenía que encontrármelo todos los días también. Entonces, claro, pues yo tenía miedo también de como decir, esto me está pasando, ven, escúchame, porque pues uno es nuevo en esta Claro. sala de redacción. Entonces, sí, uno duda mucho, demasiado. Uno no sabe ni qué hacer, ni qué está pasando, y uno mira a su alrededor y ¿será que yo digo? ¿Será que le comento a mi compañera también? Pero pues
¿uno qué hace? ¿Sí? Entonces, sí, estuve un poco como frustrada, porque esto ya te lo estoy comentando, esto pasó desde el 2019, 2021 más o menos, y después de eso uno empieza a bajar rendimiento, obviamente, porque uno quiere destacarse, uno quiere ser la mejor, uno dice, no, pues yo vengo a comerme el mundo, son medios que los medios de todas maneras tienen... como una reputación de que hay mucho egocentrismo, rivalidad, mucho ego, sí. Entonces uno dice, no, pues yo no me voy a dejar, yo tengo que tener mucha personalidad al entrar a un medio de comunicación, pero pues cuando tú entras y te encuentras con estas acciones, comportamientos, tú no sabes qué hacer. Tú no sabes qué hacer, si pedir auxilio, callar o seguir, no. O sea, es un momento que yo no lo quisiera volver a repetir porque, uy, eso te deja a ti traumas. Y te deja también como secuelas, ¿sabes? Como que te pones a pensar y uno dice, pero ¿por qué una mujer, de pronto por no tener un apellido cierto? O de pronto familia de tal persona, o de pronto porque no tengo una fuente dura, pues para que... O sea, son muchas cosas que tú te preguntas, entonces uno dice, ¿por qué? Porque a mí... Y uno tiene miedo de denunciar, no creas, a uno le da mucho miedo decir, exponerse, porque pues Claro. son dos caras, ¿no? De esta persona Que es reconocida, que es reconocida, que es consentida, que todo es... Colombia la conoce, que como así, que es él, como así, pero si él tiene familia, no sé qué, pues sí, también pasa. Yo no, mira, yo te voy a contar, y es que yo no creía esta realidad, yo dije, eso es mentira, ¿sabes? Y me decían, no, no estudies eso, no lo hagas. Y yo decía, pero ¿por qué no? Espérate, fíjate cómo es esa industria. Sí, lastimosamente, yo tuve que vivirla. Yo tuve que vivir el acoso, yo tuve que callarme muchas veces por mantener mi puesto, ¿sí? Mantener pues ahí ser reportera, periodista, redactora, porque pues si yo no me callaba, pues obviamente me podían coger en el ojo del huracán, ¿sabes? Yo decía, no, pues ya después no me van a recibir en ningún medio porque yo digo lo que me pasó. Se vuelve una niña problema porque Una entonces niña denuncia. problema, porque denuncia, porque tanto tiempo callarse, pues por lo que mismo te digo, o sea, es una industria grande, un canal grande, un personaje grande contra una persona que se está hasta ahora formando. Entonces, revivirlo y volverlo a pensar y contar es algo duro, no es fácil, ¿sabes? Claro. Porque es como... y uno pasar por los pasillos y decir como, oiga, ¿será Ay, que ahí algún esta día... fue. O que la gente diga, esta fue la que le hice. Así, tal cual. O de pronto uno decir como, uy, quisiera hablar con esa persona y decirle como, oye, ya, párala, ¿sí? Pero ¿cómo tener esa valentía también de hacerlo si en ese entonces esa persona tenía un cargo mucho más alto que yo, ¿sí me entiendes? Entonces, son dos vidas diferentes, dos personalidades diferentes, dos momentos diferentes que no son fáciles. Nati, ¿cómo era para ti llegar a la redacción después de la primera señal de acoso? ¿Cuál fue la primera señal y cómo fueron esos días para ti? Yo digo que la primera señal de acoso eran comentarios muy insinuantes, ¿sí? Eran comentarios... ¿Personales? O sea, ¿te hablaba al oído o en ese momento cómo era? No. Primero fue muy normal porque, claro, yo tenía una admiración hacia esta persona porque, pues, era o es un referente grande del periodismo colombiano, pero después yo empecé a ver que ese referente o esa confianza o esa admiración empezó a verse como un poco más de susto, de miedo, o sea, yo no sabía si normalizar, o sea, yo estaba muy confundida, yo no sabía qué estaba pasando, si pedir auxilio, ayuda, pero bueno, la primera reacción fue cuando una vez me hace una invitación a tomarme unas onces, yo dije, pues normal, los periodistas comparten entre ellos, sus colegas comparten entre ellos, y pues yo simplemente quería como un consejo de la vida periodística, ¿sí? Como cómo creciste tú en el periodismo, cuéntame tu historia, o sea, de la parte más humana, porque uno no cree que de pronto por pedir un consejo te puedan de pronto sobrepasarse. Entonces, esa vez que yo iba por un consejo, resultó ir más allá. ¿Qué Entonces, pasó? ¿Más allá es qué? no, pues la verdad es que él accede a mí y me fuerza y me manosea. Sí, me manosea y luego de eso como que me obliga a besarme, o sea, como que, sí, me besa. ¿Pero dónde estaba? Porque si te invitan a un café se supone que es en un lugar público. Sí, estábamos en un lugar público, pero después de eso, él me dijo, no, yo te voy a acercar al canal, no sé qué, porque estábamos en pleno turno. Y luego de eso fue cuando él de la nada, como que, yo no sé, y estaba, no, es que eso fue terrible, es que no sé, o sea, fue terrible. Yo estaba en turno, y me acuerdo ese día, y entonces me dijo, vamos a tomarnos unas once, y ahí todavía, como que no había comportamientos así como
sospechosos. No, nada, porque pues, se supone que me dieron un consejo. Yo dije, uy, qué chévere, no sé qué. Entonces yo por eso le acepté, porque créeme que uno no es tonto de aceptar una invitación a una persona que ya ha tenido comportamientos, ¿sí? No. Entonces ahí fue cuando yo dije, listo, yo voy. Y luego de eso, cuando yo fui, pues le dije, oye, ¿cómo has crecido en esta industria? Ven, dame consejos. Entonces primero me dijo que tenía que estar dispuesta a todo. Y yo dije, pues yo creo, ¿qué? A mí la cabeza como que sí, se me descuadró. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Ya después de eso, ¿Tú le preguntaste a qué te refieres? sí, con me a dijo, todo? no, mira, tienes que levantar cables, tienes que pasar el tinto, tienes que pasar el agua. Y yo dije, ¿qué más? Me dijo, tienes que estar dispuesta a todo. Entonces yo dije, mi cabeza hizo ploco. Yo dije, no. Después de eso, ya me dijo, bueno, ya te voy a acercar otra vez al canal. Y me acercó, y cuando ya me acercó, ahí fue cuando me forzó y le echó al carro candado. Claro, yo, ¿cómo que está pasando? Le dije, no, déjame salir. No, el tipo no me dejó salir, y ahí fue cuando se accedió a mí, y de un momento a otro, pues, me manoseó mi... Te conocen. Sí. Y luego de eso, nada, o sea, me fuerza a dar un beso. Entonces, claro, un señor que me triplica la edad, me la cuatriplica, que podría ser la hija, imagínate yo frente a eso, o sea, yo no sabía qué hacer. Claro, cuando pasó todo eso, yo sí le dije pues a mis conocidos y a mis O sea, pero tú no le dijiste esto me nada pasó". a él. No, ¿Por qué yo me haces fui, eso, quieto? yo lo que hice fue como quedar en shock, no sabía qué hacer, o sea, yo quedé sin palabras. Eso es como cuando a uno lo van a robar, que uno dice, si el ladrón se me acerca, yo No. le pego, le jalo, uno No, se queda tú no sabes qué hacer, privado. sí, qué privada. Privado, Y yo no. dije, ¿será que esto es normal? ¿Qué me está pasando? O sea, yo dije, no. O sea, ¿cómo puedo volver y a ver a esta persona igual? ¿No? ¿Con qué ojos la puedo ver? ¿Con qué ojos puedo ver a esta persona igual en televisión? Dime. Imagínate yo viendo noticias todos los días y sabiendo lo que me hizo. Yo era como... Era muy duro. Y entonces empecé a comentarlos con mi círculo más cercano, y ahí empezó a decir, no, pero ¿cómo así? Eso no es normal, ven, habla con recursos humanos, tenemos una cosa a la otra. No fui capaz, porque yo tenía que mantenerme en mi puesto, porque pues yo trabajo desde muy pequeña, yo soy independiente muy pequeña, y yo tenía que mantener mi carrera, ¿sí? Eso. A él lo empecé a evitar después de esto, después de ese comportamiento, claramente lo empecé a evitar, pero entonces, claro, como ya no había un encuentro físico, ¿sí? Desde O esa... sea, tú lograste bajarte del carro a la fuerza. Sí, yo me bajé a la fuerza, y él como que quedó todo, y yo incluso le dije, oye, pero tú tienes una hija, ¿qué es esto? Y no dijo nada. O sea, porque yo conocía que, y entonces no dijo nada. ¿Tienes Entonces, hijos? Imagínate. No, una hija. Entonces después de eso yo tomé mucha distancia, yo sabía que, o sea, yo trataba de evitarlo, pero en redes entonces ya empezó. O sea, como no podía acceder a mí, entonces empezó a comentarme cualquier comentario, foto, publicación, pero comentarios ya muy obscenos, como refiriéndose a mis senos, mi cola, bueno, o sea, ni para qué te digo, porque son comentarios que no quisiera como recordarlos, porque si no... O sea, Cris, yo siento, y yo te lo digo acá muy sinceramente, y es que una mujer que publique una foto, no sé, en vestido de baño, viajando, tiene todo el derecho de hacerlo, ¿sabes? Porque, digamos, yo tengo principios, tengo valores, tengo un nombre, y eso no me hace a mí ser menos, o la mostrona, o la no sé qué, y entonces por eso me van a respetar. No, yo creo que uno es muy libre de publicar, y pues no hay que aceptar, digamos, estos comentarios como tan, sí, tan morbosos, como deplorantes, como por debajear a la mujer, porque, hombre, o sea, estamos en una sociedad donde si tú publicas, no sé, una ombliguera, un topcito, un vestido de baño, o sea, ya, entonces ella es prepago, ella es prostituta. Y la ella, culpable por y mostrarse. la culpable por mostrarse, pero entonces, hombre, o sea, no... A mí no me parece, yo siempre, y te digo algo, y es que yo siempre he sido muy segura de sí misma, y a mí me gusta mostrarme como soy, ¿sí? Entonces, ya si de pronto los hombres acceden, pues me parece una cosa como muy, como retadora, pero frente a eso, dime qué puede hacer una mujer, ¿sabes? O sea, estamos en una sociedad que te juzga por absolutamente todo, si tienes, si no tienes, ¿sí? La mujer siempre ha tenido que perder, o sea, no que perder, pero siempre ha tenido como sus desventajas lastimosamente, y estamos en pleno siglo XXI, y sigue igual, y es triste, ¿sí? Pati, cuando tú te bajas de ese carro, ¿qué es lo primero que haces? ¿A dónde te bajas? ¿Qué sientes tú en tu interior? ¿Qué pasa por tu cabeza? Primero, mi cuerpo estaba súper tembloroso, ¿sabes? Y estaba sudando frío, y yo dije, ¿pero qué está pasando acá? Cogí un taxi, llegué a mi casa, y lo que hice fue contarle en ese entonces a mi roomie. Yo le dije, oye, mira, esto me pasó.
¿cómo así? ¿En serio? No te creo, pero pues mira esa figura. Yo le decía, sí, muy figura y todo, pero me pasó. Me decía, no te creo. Yo le decía, sí, me pasó a mí. Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hablar? Yo le dije, pero ¿cómo hago? Yo tengo que mantener mi puesto, tengo que mantener... No, o sea, no podía, no tenía la manera o simplemente yo esto lo compartí con gente pues de mi círculo, pero nunca como que fui directamente como a recursos humanos por miedo, porque sabes, siempre van a estar de pronto más de parte de ellos que de uno, porque pues uno de pronto es muy nuevo en la industria y ellos ya tienen mucho tiempo en la industria, entonces como pues hay preferencias, seamos sinceros, hay una jerarquía, hay una pirámide, todo. Entonces... Tati, tú me decías que este señor en tus fotos te hacía comentarios obscenos después de tocarte y Sí. tienes los testimonios de estas personas. Siempre la gente, digamos que cuando estalla este escándalo, la gente dice, ¿y dónde están las pruebas? ¿Y por qué se quedaron callados? ¿Y por qué lo dicen hasta ahora? ¿Eso hace parte de las pruebas que tú tienes para la fiscalía? Claro, yo tengo pruebas y yo creo que más de una periodista o víctima tiene también pruebas porque uno no habla por hablar, ¿sabes? Es un tema muy delicado, o sea, uno te puede decir, no, me acosaron, me tocaron, me dijeron, no, o sea, son cosas que hay, que pasaron. Gracias a Dios yo tengo como los chats o la conversación de cuando él accedía a mí y me hablaba de una forma muy irrespetuosa, ya muy pasada, ya una forma muy obscena, o sea, no te puedo decir qué palabra es porque no hay palabra para lo que yo siento o las palabras que él me decía o me reaccionaba, ¿sabes? No hay una palabra, porque son comentarios que se refieren a tu cuerpo, pero no de una forma linda, ¿no? Como, oye, ¿cómo te queda ese vestido, no? ¿Cómo te queda ese pantalón? ¿Cómo te queda esa blusa? No, o sea, sí, tus tetas, tu culo, o sea, digo, hombre, ¿qué es eso? Entonces yo simplemente era ignorarlo, sí, o sea, yo no, nada. Yo dije, algún día, yo dije, tarde que temprano, esto tendrá que salir a la luz, ¿sabes? Yo sí perdía la esperanza porque pues obviamente uno de periodista a veces como que tiene sus desventajas y siendo una periodista mujer, ¿sabes? Pero ya después de que en este año preciso sale todo esto al aire, yo no lo podía creer. Yo dije, ay, no, o sea, por fin. Y entonces ahí fue cuando tomé la gallardía y dije, no, yo no me voy a quedar callada, porque a mí esto me traumó, ¿sabes? Y esto también me bajó rendimiento, no creas. Uno quiere destacarse, uno quiere resaltar, uno quiere hacer un buen papel, porque de todas maneras es una carrera divina, hermosa, que tú conoces gente, historias, haces reportería, viajas. Es hermoso el periodismo. Es hermoso. Y apasionante. Apasionante. Pero, Cris, de esa manera, ¿cómo? Y además que también hay muchos desniveles, desventajas, hay mucha rosca. Mejor dicho, que no te digo, pero es hermoso, ¿sabes? O sea, es muy lindo. O sea, las lágrimas que derramaba, yo me acuerdo que una vez derramé lágrimas ahí en el baño de ahí, y yo decía como, no, ¿cómo voy a aguantarme esto? O sea, ¿cómo puedo llegar a la oficina normal si a veces me lo encontraba en la mesa de trabajo, en los pasillos? ¿Cómo puedo disimular esto? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer de cuenta que no es conmigo? ¿Cómo puedo hacer de cuenta que no soy yo? ¿O cuál es el problema? Porque a veces uno de mujer se siente como juzgado, ¿sí? Como ¿será que sí está bien? O sea, imagínate, dudas de lo que está pasando. Y es grave porque realmente no hay que normalizar eso. O sea, que es que con una sola palabra, Cristina, que hoy en día te denigren a ti por por lo que ejerces, por tu cuerpo, por lo que te digan, ya es una falta, eso se llama violencia física, psicológica hacia la mujer. Entonces, claro, uno de mujer a veces como que aguanta, pero llega un momento donde ya tú colapsas y dices, no, ya, o sea, ya es momento de parar, ¿sabes? Y yo hablo por mi caso, pero también por muchas que seguramente todavía no han tenido la valentía de hablar de lo que le ha pasado, porque esto empieza de prácticas, esto empieza después ya, ¿sí? Cuando empiezas a ascender o cuando son muchas cosas, son muchos factores. Y hay miedo, Cris, porque no es fácil estar aquí. Uno dice como, de pronto seguramente cuando salga nuestra entrevista van a juzgar, pero ¿por qué no denunció? ¿Esta quién es? Pero si no es famosa. Sí. Es que ella no es famosa. No hay que ser famoso para que a uno lo acosen, ¿sabes? O sea, son cosas que pasan y yo lo viví. Lastimosamente estoy acá contándote mi caso. Tati, tú dices que esto te generó diferentes traumas. ¿Cómo hiciste tú? ¿Qué traumas puntuales? ¿Y cómo hiciste tú para ir superando esto? Me imagino que todavía estás en ese proceso. Sí, claro, no, esto viene desde hace mucho tiempo. Imagínate, yo ingresé como desde los 18, 19 a los medios, ya tengo 27. Nada, pues... 13 años.
Sí, ya hace mucho, yo ejerzo esto hace mucho tiempo, o sea, a mí esto me gusta como empíricamente antes de graduarte, ¿sí? Que tú dices, yo quiero hacer mis primeros pinitos, entonces empiezas a hacerlos en emisoras regionales, y empiezas a canales públicos o canales nacionales, y ahí vas poco a poco, poco a poco. Em, ¿Cómo he ido haciendo? Pues primero yo dejé los medios hace como un año, o bueno, no los dejé, pero los pausé, como para empezar a aclarar muchas cosas en mi vida, como, bueno, ¿cómo puedo yo seguir? ¿Cómo puedo yo poner una organización en mi vida emocional, en mi vida mental? Uy, Cristina, esto afecta mucho la salud mental de las mujeres, ¿sí? Porque es un tema que tú dices como, ¿en serio me pasó? ¿En serio? Y ahora, ¿cómo puedo llegar y tocar puertas en otro medio de comunicación? Si de pronto Tienes me que vuelven a no. hacer lo mismo, ¿sí? O de pronto por denunciar, porque puede pasar, te Claro. puedes decir como, por denunciar, te puede cerrar las puertas, pero porque habló, debió quedarse callada. No, no porque no hay que normalizar el acoso, las palabras. Vuelvo y te digo, ¿por qué normalizarlo? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Claro. Hasta que, no, y eso no solo eso. Porque de pronto yo puedo tener un poquito de carácter y decir, bueno, pues madre, me pongo los pantalones, vuelvo y toco puertas o si no me independizo, sí, así como tú que te admiro demasiado, una Tan linda, dura, gracias. sí, o si no, pues no, o sea, son muchos factores, ¿sabes? O sea, uno dice como, ¿cómo puedo volver a empezar de cero y hacer al lado lo que me pasó? Ese trauma, Mm. esa reacción, porque son cosas, son secuelas que quedan. Son los flashbacks, Sí, ¿sí? Cuando tú dices, "¿Mm? ¿Cómo le puedo pedir un consejo a una persona, un favor? O no. sea, son cosas que uno dice como, y empiezas a durar, son cosas muy duras, ¿sí? Y empiezas a perder el nivel, y entonces, pues, Tati, ¿tú para ese momento tenías pareja, tenías novio o salías no con me acuerdo. alguien? Sí, sí, claramente sí. Es más, mira, yo te voy a decir, y es que más de uno de, pues, de los pretendientes que he tenido, admiradores, ellos saben lo que me pasó con este personaje, ¿sí? Porque era como algo que yo quería desahogarme, contarlo, como para que ellos no me lo hicieran, ¿sabes? Porque de pronto uno no sabe que la pareja también te resulte con esas de que te sobrepase, te irrespete. Entonces yo les contaba cómo era a mí y yo les mostraba. Les decía, mira, no es mentira. Y claro, ¿cómo así? Que van aterrados, decían, esa persona, pero si no, mira, es muy profesional, yo lo admiro un montón. Sí, o sea, yo les contaba y les decía y obviamente ellos decían como que no, o sea, es que mira, es algo de que tú no puedes creer al día de hoy, ¿sí? Porque tú lo ves una persona muy formada, pero a la hora de la verdad, pues hay algo más allá, ¿sí? No sé si es porque de pronto le han normalizado esto y se los han pasado por mucho tiempo, porque yo no soy el primer caso de esto, hay muchos casos más, pero entonces, lo que yo te digo, si ahorita alguien no denuncia, ¿quién iba a hacerlo? ¿Sí? O sea, ¿quién Sí, iba a hacerlo hasta cuándo? Y te iba a decir, que se me olvidó, es que esto tiene muchas represalias con la salud mental y lo que te digo, pues uno puede ser fuerte en cuanto a personalidad, puede coger carácter nuevamente y decir, bueno, si empecé una vez, puedo empezar 2, 3 veces más, pero esto puede llegar a consecuencias mucho más graves, ¿sabes? Como que de pronto la gente se puede medicar, las muchachas, ¿sí? O de pronto hablemos de algo más grave, que atente contra su propia vida por presión social, ¿sí? O por no callarse, o por no, mejor dicho, son muchas cosas que hay bajo esto, o sí, no sea, todo sobre el el mundo acoso. tiene el cuerito tan duro como para resistir No, no ese lo tiene. tipo de No, golpes. no lo tiene. O sea, no, Cris, o sea, yo no llegué al punto de decir, bueno, me voy a suicidar. No, tampoco hasta allá. Pero sí empecé como a bajar rendimiento porque yo dije, y entonces ¿ahora qué hago? ¿Qué horas? Porque yo, mira que yo le doy gracias a Dios que acá en Colombia es muy difícil ejercer el periodismo, ¿sí? Yo gracias a Dios salí de una muy buena universidad, yo salí pues del externado y el externado a mí me abrió muchas puertas. Yo fui el externado representante, monitora, la que estaba Mm, allá en todo, la que hablaba, la que decía, sí, muy líder, siempre me gustaba hablar y que no, que esta cosa, y así, así. Y entonces empecé a buscarme las mejores prácticas, los mejores medios, he podido ejercer en varios medios, pero después de que me pasa esto, yo dije, ¿y ahora qué? Entonces ahí es donde tú tomas la decisión como de pronto de independizarte, hacer algo, sí, tu propia marca, donde no estés en riesgo, donde no haya alguien que, donde yo no pueda ser juzgado por lo que soy, donde yo pueda ser libre, claro, donde no donde no esté en tengas riesgo, miedo. ¿no? Donde Porque no, imagínate volver a una reacción y que vuelva a pasar lo mismo. ¿A ti quién te asegura que no pase lo mismo? claro, Puede pasar. Sí. claro, Bueno, puede que a mí no, porque yo ya estoy hablando, pero a alguien que no ha hablado sí. claro. Las practicantes.
porque yo también fui practicante y la tuve durísima, no creas. Uf, eso fue en cuanto a también como jornadas laborales, los egos. Se nota muchísimo cuando tú eres practicante y cuando ya eres periodista de planta. Y no debería ser así, o sea, definitivamente son cosas que a ti te quedan y como que te hacen pensar. Tati, tú eres una mujer devota del Señor de los Milagros. Sí. ¿Te sirvió tener a Dios en tu corazón en ese momento, aferrarte a Él, hablar con Él, desahogarte con Él quizás? Sabes que Dios es un aliciente muy grande para las personas que creemos en Él. Sí, no, Cris, gracias por hacerme esa pregunta porque yo sin Dios no soy nada. La rosca es Dios, ¿sí? Porque es mi única rosca. O sea, definitivamente sin Él no hubiese podido ejercer el periodismo, estar en medios, no pudiese ser ahorita pues mi nuevo proyecto que tú ya lo sabes, que también estoy muy emocionada. No, o sea, yo tuve que tocar fondo para conocer a Dios. Tuve que tocar fondo. El año pasado tuve una depresión bastante fuerte para principios del año toqué fondo. O sea, yo no me hallaba. Y yo decía, ¿qué hago? Y fui a la iglesia del Padre Chucho Castilla y le pedí mucho al Señor de los Milagros, decía a Dios y no sé, pues con fe todo es posible. Resiliencia, perseverancia. O sea, yo siempre digo resiliencia, perseverancia, mucha creencia, superación personal. Y ahí fue cuando yo dije como que empezó a cambiar un poquito y empecé a entender muchas cosas. Y sí, yo sin Dios no soy nada, esa es mi rosca, porque Cris, pues obviamente, yo vengo de una familia muy normal. Mi familia es de clase media, son comerciantes, son trabajadores, son independientes, tenemos una panadería y llevamos 32 años con esa panadería y pues de resto de la familia pues no, pues normal. Entonces pues yo sí decía, yo también dudaba con la carrera, yo decía, hola, sí es para mí, pero es que yo amo hablar y yo amo contar historias y amo aventurar y amo estar así conociendo personas tan bellas como tú y bueno, mejor dicho, entonces yo digo que no me equivoqué de carrera, pero lástima que la experiencia que haya tenido que tener haya sido así. Sí, y tan chiquita, porque yo también entré a medios muy joven, entré muy chiquita. Entonces, sí. Sí, cuando uno entra, como yo entré a los 21 y yo era la más chiquitica de la redacción, yo era la menor de todas las periodistas ahí. Y entrar puede Uno ser trabaja con fácil. gente adulta. De todo. 50, y entrar puede ser fácil, 40, pero mantenerse, no. Dime tú cómo te puedes mantener con todas estas cosas, con todos esos paradigmas, situaciones, es que son muchas situaciones, son demasiadas. Rivalidad, competencia, que una cosa aquí, que una cosa allá, acoso, porque hay acoso laboral, acoso físico, o sea, hay acoso sexual, es algo que sí hay. Tati, esa depresión en la que tocaste fondo tenía que ver con todo esto que viviste. Sí, claro, tenía que ver parte de eso, porque yo venía de un nivel en donde todo se me estaba dando. Yo decía, wow, o sea, sí, o sea, estoy en mi prime, en mi glow up, y después pasa esto, y de verdad empecé como a remar. Yo decía, ¿y ahora qué? Y claro, porque tiene que ver mucho. Yo me dejaba intimidar. Entonces yo decía como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y para dónde cojo? ¿Y qué va a hacer de mí? ¿Sí? Y yo decía, yo quiero ser una periodista grande. A mí me encanta mucho la política, me gusta mucho el deporte, imagínate, el deporte. Y por eso es que precisamente a mí me gustaba este personaje. Sí, o sea, mira, no es porque ya, ay, sí, tal. No, es que a mí el deporte me gusta desde pequeña porque yo fui también deportista de alto rendimiento. Yo patiné también con la Liga de Cundinamarca, yo fui porrista, o sea, a mí me encanta mucho el deporte. Por eso es que uno empieza a ver sus referentes, sí. ¿O no? O sea, uno empieza así, si a ti te gusta, no sé, la farándula, entonces empiezas a ver referentes de la farándula, lo lógico, lo mínimo, eso es lo que yo hice. Y por ver a mi referente, lastimosamente, caí en algo muy equivocado. Yo estaba buscando ese día una respuesta más profesional, ¿sí? Pero no, me encuentro con una respuesta cuando me dicen que tengo que estar dispuesta a todo. Entonces, claro, a mí se me derrumbó, yo como así que tengo que estar dispuesta a todo. Y después de eso ya empieza, pues, lo que es el verdadero acoso y tú callarte, porque... Hoy, ¿qué pasa en tu corazón cuando lo dices y cuando tienes la fortaleza de decir, este señor fue el que me hizo todo lo que acabas de contarnos? Pues nada, o sea, siento que tarde que temprano tenía que saberse. Yo sí me siento como triste por haber pasado por esto. Esto no se lo deseo a ninguna persona. Es algo que, pues, me conmueve conmigo misma porque, pues, pasar por esto, lo vuelvo y te lo repito, no es fácil.
Yo quisiera que las redacciones tuvieran un poco más de conciencia y los medios de comunicación en Colombia, porque realmente la salud mental de las mujeres se afecta, ¿sí? Y más cuando tú sales nuevo a un mundo laboral en donde tú estás inexperto, o sea, una cosa es la universidad y otra cosa es el periodismo en redacciones. Puede que sea, no sé, en cualquier medio de comunicación, prensa, radio, televisión, lo que sea. Entonces, conciencia que cuando haya un llamado les crean, porque creen que uno ya está ahí, ay, no, no, eso no es mentira, hombre. O sea, ¿quién se va a inventar que la acosan, que la agreden, que le dicen? Eso es delicado. ¿Y uno cómo hace para tener la prueba mientras él te está No, y que eso también es haciendo delicado, algo? eso también es delicado porque uno se mete pues, en cosas legales, ¿sí? Pero entonces si tú no hables, entonces ¿hasta cuándo, sí? Y las que vienen detrás, Imagínate, ¿qué? imagínate. Y él va a seguir seguramente- haciendo lo mismo. O sea, se puede repetir la situación. Y esto no solamente pasa en las salas de redacción, pasa en todos los trabajos. Siempre hay agresores. En empresas, En en todos. todo lado, en medios de comunicación. Lastimosamente en este tipo de como de escenarios que son de farándula, industria, ¿cierto? Medios, de exponerme, de ser brillante, de tener la atención, se exponen un poco más, ¿sí? Porque claro, pues todo el mundo queremos llegar al, pues no a la fama, pero sí como a ese reconocimiento y a ese legado de decir, mira, yo hice esto, yo quiero que me sigan, ¿cierto? Pero detrás de eso vienen muchas cosas, como el acoso. ¿A qué estás dispuesta tú, dime? ¿Sí? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar por? Entonces yo dije, pues nada, pues no, no va a llegar a ningún lado y si tengo que hacerlo por mi cuenta, lo haré por mi cuenta. Tati, cuando estalla el escándalo, hay varios periodistas que hacen lo mismo que tú y ustedes crean un movimiento y un chat. ¿Cómo se encuentran todas ustedes y qué pasa ahí en ese chat? Bueno, primero el movimiento fue una muy buena iniciativa, porque si no hubiese sido por ese movimiento seguramente yo tampoco hubiese tenido pues la iniciativa como de, El valor. sí, o el valor de decir como, oiga, a mí también me pasó esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nada, pues lastimosamente vimos que habían muchísimos casos, o sea, este es uno de miles, ¿sí? Y empezamos a decir, no podemos quedarnos calladas, hagamos esto viral en redes sociales, ya que es una de las maneras de hacerlo como público, como que eso está pasando. Luego de eso, claro, muchas como que tenían duda en denunciar, en exponerse, porque claro, uno tiene miedo con su agresor. Dime tú, a esas alturas, ¿qué represalias puede tomar él contra mí? Por yo decir como, él me accedió a mí de esta manera, o sea, yo de aquí no sé qué vaya a pasar después. Entonces, hay un miedo, pero ese movimiento sirvió muchísimo para darnos cuenta de que no éramos las únicas. Y de que, o sea, hay demasiados casos, demasiados casos que seguramente les da miedo hablar, exponerse, pero siento que sí, sí es necesario, porque ¿hasta cuándo? ¿Encontraste compañeras que Sí. habías tenido en la redacción dentro de ese Sí, grupo? también, sí había gente del grupo y de medios conocidos y periodistas que también ya obviamente tienen mucho más calibre o mucha más experiencia. Entonces uno dice, no, pues no pensé que fuera así. Tati, cuando ustedes hablan entre ustedes, ¿sentiste esa fuerza que necesitabas? Sí. Que te hacía falta, como, sí, la fortaleza para decir, Yo dejo acá también. este precedente y a mí también. Sí, si no hubiese sido así, lastimosamente yo no hubiese tenido la fuerza porque me hubiese sentido muy sola, ¿sí? Porque tú a veces dices, bueno, yo puedo decirlo, pero ¿y las demás? ¿Sí? O sea, por un caso no te van a creer. Tati, ¿en qué momento Dios te devuelve la luz? ¿Qué pasó para que tú sintieras que estabas ya del otro lado, en medio? ¿Cuánto tiempo transitaste esa oscuridad y en qué momento ves la luz? Pues imagínate que todavía no se ha terminado. No se ha terminado porque este año precisamente se revela esto. Yo estaba tranquila hasta que en febrero yo estaba pasando también una situación complicada. Tú sabes que a veces uno tiene sus altas, pero también sus bajas. Sí. Y ahí fue cuando, nada, me di cuenta. Bueno, en febrero tuve que pasar muchas cosas. Febrero fue un mes de mucho aprendizaje. Y ahí fue cuando expusieron la noticia y yo dije, no puede ser. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que yo quedé pensando y mucha gente que ya conocía mi caso, porque claro, yo no me iba a quedar callada, que gente, pues mi familia, mis amigos, gente conocida de los medios, me dijeron como, mira, esta oportunidad, denuncia con fuerza. Yo lo dudaba, yo decía, no, pero ¿qué hago? Y si no me creen, y si dice que estoy, Ese es el mayor temor. y si dice que estoy exagerando, porque acá el acoso en Colombia está normalizado, o sea, pal paso, o sea, literal, está normalizado. Entonces uno dice, hasta que, nada, gracias a Dios, pues encontré a estas chicas, o bueno, chicas no, estas periodistas que tuvieron como la gallardía, la voluntad, y dijeron como no estamos solas, somos muchísimas, y
pues nada, ahí las encontré, me dieron valor, fuerza, me escucharon. Mira, no fue fácil, es algo que de verdad, que yo digo como, yo pensé que nunca iba a pasar y que iba a pasar este caso como, como decir, desapercibido, como, ay, yo soy una más y, ay, lastimosamente tuve que ser cosa, ay, me voy a callar y ya, y esto va a quedar en el limbo. Sí, así me sentí. Pero como este año, gracias a Dios, yo creo que eso fue una señal, ¿sabes? O sea, esto tenía que saberse tarde que temprano. ¿Sí? Es que las cosas que uno cree que no van a pasar y pasan son como que Dios o sea, que uno dice, esto la o sea, ¿cómo pasó? Divina, el karma, ¿sabes? O sea, yo sabía que si lo iba a hacer antes, pues de pronto mi carrera podía tener ¿cómo te digo yo? Una trascendencia corta, porque te dice, no, pues mira ya. Pero yo dije, bueno, eso se lo dejo a Dios. Por eso te dije, como que yo creo mucho en Dios, soy muy creyente, tengo como eso ahí en mi corazón. Y pues nada, esperemos a ver que no se vuelva a repetir, que este sea un caso menos, porque no queremos que más niñas que tienen el anhelo de ser periodistas, reporteras, presentadoras o estar en el mundo del entretenimiento, ahorita de la creación de contenido, pasen esto, porque es muy desagradable, ¿sí? O sea, tiene muchas consecuencias psicológicas, incluso físicas, o sea, no es difícil, es muy difícil. Tati, cuando al principio, acuérdate que cuando se hacen las denuncias, dicen dos presentadores periodistas. Tú en tu mente estabas segura que era él. Tú ya dijiste, sí, este es. Sí, yo sabía porque uno escuchaba en la sala de redacción que no era mi único caso, que había muchas más. Pero ¿por qué no se unían todas? O sea, si esto era un secreto a voces, ¿ustedes por qué no decían nada? No sé, o sea, no o sé. todas eran chiquitas, les pasaba a todas las No, chiquitas. claramente no, esto ya había gente que ya tenía mucha más experiencia, pero de pronto le pasaba lo mismo que uno, quería mantener de pronto su cargo, o de pronto, uy, no sé, es por ahí que van a decir, o sea, es que puede haber muchas cosas, te pueden juzgar, como te pueden apoyar, o te pueden tener hasta pesar, pobrecita, la acosaron, ay, no. No pensaban Es en que el Ministerio de Trabajo. Tampoco. No, nada, nosotras estábamos, era como ahí, sí, como caballitos trabajando y normalizando la situación. Hasta que, hombre, tú dices, ya llegas a un punto y dices, no, esto no es normal, ¿hasta cuándo? O sea, si tú quieres decir, no sé, yo quiero cubrir no sé. El mundial. El mundial, o una rueda de prensa importante. ¿A qué tienes que estar dispuesta tú? Cuenta. ¿Sí? Porque es que yo creo que todos podemos tener ese sueño, ese derecho de cubrir mundiales, de cubrir... ¿A ti que te gusta el deporte? A mí que me gusta el deporte, de cubrir, no sé, una Copa América, un Tour de Francia, un Giro de Italia, una Vuelta a España, lo que sea, ¿sí? Y así no sea deporte, pero lo que sea. O sea, que te digan viaje con este personaje. Imagínate. Tati, yo te pregunté hace un momentico y finalmente no concluimos nada si tú tenías pareja para ese momento. ¿Cómo fue este tema con la pareja? Porque cuando tú llegas y te han acosado, yo creo que tú no quieres que nadie te mire, nadie te toque, nadie te hable. Yo estaba saliendo en ese entonces con alguien y obviamente cuando yo le comenté, pues quedó aterrado porque es que no te digo que es un referente muy grande en Colombia, entonces pues no te va a creer. O sea, ¿quién te va a creer si es que es una persona que todo el mundo admira porque es súper fabuloso y después ¿cómo así? ¿De verdad es él? Entonces, claro, pues cuando yo le conté hubo un choque, un impacto y luego de eso como que... Pero tú, ¿por qué te dejas hacer eso? ¿Qué te pasa? Sí, es como que a veces también te juzgan, porque no lo reaccionas, no es fácil, porque tú estás en un momento en el limbo, estás en la mitad, como, sí, o sea, no sabes qué hacer, porque es que tú sientes que no tienes apoyo, ¿sí? Que estás sola, que está un canal por encima de ti, ¿sí? Que va a respaldar seguramente al otro, porque el otro tiene más experiencia y tiene de pronto más recursos económicos, es que son muchas cosas. Entonces, pues nada, uno simplemente sigue, porque ¿qué más? Hasta que te cansas, te acumulas. Tati, pero la vida sexual hace parte de las parejas. Sí. Es parte de la vida Sí. en pareja. Tú... No, yo le cogí a los hombres desconfianza, fastidio, sí, mucha desconfianza, incluso también como distancia, como que obviamente para ti no es lindo que te digan, ay, qué bella, o sea, qué cuerpazo, o bueno, fuera esos comentarios, digo, bueno, no, pero, uy, qué tetotas, uy, con esas tetas, mejor dicho, sí, me vengo pues ahí, qué culote y me vengo ahí, o sea, marica, ¿Qué es eso? no respeten, o sea, y no es que uno las muestre, o sea, pues porque uno se pone vestido normal, es que, Cris, son cosas de la vida diaria, o sea, son personas que, o sea, es muy indignante. Entonces, ¿qué sentía yo? Pues claro, o sea, para mí personalmente, no es lindo que me digan, uy, qué tetas y que no sé qué, y pues hice más, no, o sea, para mí eso me parece absurdo, una falta de respeto, o sea, de todo, o sea, eso a la mujer a uno no le hace sentir feliz, le hace sentir uno, como, no sé, como, no libre, ¿cierto? Porque uno dice, entonces me pongo acá la sotana,
Sí. la burka, y me tomo fotos en mi Instagram y las publico así porque la gente no tiene la decencia de hacer un comentario netamente cultural, ¿sí? Algo más medido, ¿sí? Entonces, ¿qué sentía yo? Pues nada, o sea, desconfianza. Hoy en día también siento desconfianza de mi pareja o de la persona que salga porque, claro, por una persona que me hizo este daño, pues yo miro a los demás así, los referencio así. ¿Eso queda secuelas? Claro, Sí, no, empiezas a estar insegura porque tú dices, hombre, ¿será que sí me quieren de verdad o solo me quieren sexualizar? ¿Sí? Por cosas así que tú te pongas de pronto, mira, una blusa que me muestre los hombros, ay, mira, pero mira esa allá porque no se vistió de pronto con cuello tortuga. O sea, hoy en día la gente es así. Tati, el tema de la fiscalía, ¿cómo está? Porque todo esto, digamos que ustedes hicieron una tarea muy Sí. difícil, como decía yo al principio de esto, de esta entrevista, que es difícil salir y decir tu verdad y Sí. contar lo que te ha pasado, tu vivencia. O sea, eso es complejo y más hacerlo público. Sí. Pero bueno, se dio este gran paso y creo que esto nos deja una gran enseñanza como sociedad y en los medios también es un campanazo súper grande. Pero es fundamental ir a la fiscalía y decir, mire, vengo formalmente a hacer esta denuncia, esto fue lo que me pasó, estas son mis pruebas y aquí estoy dispuesta a dar testimonio. ¿Cómo va ese tema en la fiscalía? Bueno, realmente por mi parte, tú sabes que pues ahorita está un poco como con muchos asuntos personales, laborales y otros proyectos, pero ando en proceso, es algo que yo tengo que hacer. ¿Por qué no lo he hecho? Pues porque bien, yo he estado Bueno, como en otras cosas, pero yo tampoco pienso dejar esto así como, ay, ya, un escándalo de redes sociales y solo me querías poner y solo quería atención. No, no, a mí la atención de esa manera no me gusta. Yo sí quiero realmente que mi caso pues llegue a fiscalía y que pues se haga justicia por mí y por las demás. Sé y soy consciente de que las demás también deberíamos tomar como esta iniciativa, pero bueno, cada quien mirará cómo actúa. Tú sabes que no es fácil tampoco decir como voy a ir a fiscalía, porque pues uno necesita también como un respaldo, no solo un respaldo, tú vas a salir a la calle, no sé qué pase, ¿sí? Porque estoy hablando y estoy diciendo una verdad, y este señor pues tiene mucho poder, tiene nombre, todavía hay gente incrédula que no cree que pasó, pero pues realmente sí pasó, por eso pues el canal lo sacó. Entonces, pues nada, esperemos que muchas de nosotras tomemos la iniciativa. Hay que tomar mucho valor, ¿sabes? No es fácil. Acá contarte, de pronto se me puede dificultar un poco, pero también ir allá y decir como, mira esto, porque existe el miedo. ¿Sí? ¿Qué tal y atente contra mi vida? No, sí, puede pasar. O qué tal de pronto me fune en redes sociales o me dañe el buen nombre, o que nunca vuelva a trabajar en un medio de comunicación. O sea, es un riesgo. Pero tampoco hay que normalizarlo, porque entonces, ¿hasta cuándo puedo estar callada? O normalizar porque me pasó, o sea, Tati, creo que lo más difícil es contar esto sí. y hacerlo público, porque finalmente estamos en este medio. Y sé que no es fácil para ti estar sentada aquí conmigo, ni también decirles a tus colegas, hey, me pasó, lo viví, o a tu familia, a tu pareja. En ninguna situación es fácil. Eso es muy duro, es difícil y de verdad te valoro mucho eso y te lo aplaudo. Pero esto, sin el complemento que es ir a la fiscalía, no tiene sentido. Yo creo que las cosas necesitan ir de la mano. ¿Cómo está el proceso tuyo en la fiscalía? Bueno, yo no creo que mi proceso quede solo en, bueno, se volvió tendencia viral. No. Yo quiero que esto vaya más allá, que realmente haya una fiscalía donde tenga un acompañamiento físico, psicológico, porque claro, ya decir como, hey, este fue mi personaje y este personaje fue mi acosador y esta es mi historia, me tocó, me acosó, me acosó. Yo sí quisiera realmente tener como un acompañamiento, ¿sí? Un acompañamiento y pues es importante tomar esta acción legal, porque de nada sirve unirnos todas y decir, bueno, esto me pasó y no, tal. No, lo importante es que vayamos y denunciemos, porque pues esto no puede seguir pasando. Hoy soy yo, mañana es otra persona y puede tener otras consecuencias. Acá estoy yo en esta silla, pero mañana puede que otra periodista no tome como la misma gallardía de decir como, esto me pasó y pueda que atender con su vida. Tú sabes, son muchas las consecuencias que puede tener una persona que ha sido acosada. Claro, Tati, gracias por estar aquí. De verdad, sé que no fue fácil, casi no la logramos. Sí, Eh, la entrevista. cuesta, pero lo valoro muchísimo. ¿Cuál es el mensaje
para las personas que están viviendo acoso en su área de trabajo, no solamente en las redacciones, sino en los diferentes empleos que hay? Bueno, el mensaje es no callar. Yo sé que es muy difícil decir, hey, me está pasando esto, soy acosada, me dijeron tal insulto, me están denigrando. Porque, Cris, puede ser sexual, pero también física, psicológica, socioeconómica, lastimosamente. Puede ser en medios, puede ser en multinacionales, en industria, en lo que sea, ¿sí? Pero lo importante es, sí, hablar, alzar la voz, denunciar. Las mujeres no estamos solas, tenemos mucho valor, mucha personalidad, mucho criterio, muchas cualidades, y por ser mujer no hay que decir, bueno, no, ya quedo al lado y ya. No, nosotros tenemos que alzar la voz y pues no seguir pasando esto, no normalizarlo, por favor, porque si lo normalizamos seguramente las consecuencias van a ser muy graves. Claro, nos volvemos cómplices de esa persona al tener silencio. Imagínate, ser cómplices, todo porque tú normalizas algo que realmente no es normal, es algo que tiene que ser denunciado, tiene que exponerse, ¿sabes? Tiene que exponerse y que la gente no lo normalice y que pues haya alguna de pronto consecuencia, porque bueno, a mí me pasó esto, yo estoy tratando con psicólogo, estoy tratando, a veces pues hay como ansiedad, depresión, créeme que no es fácil, ¿sí? Contarlo acá y después, bueno, mirar qué rumbo uno coger, porque uno quisiera formarse en medios de comunicación conocidos para echarle un empujito a su hoja de vida, pero ahí vamos, poco a poco. Tati, gracias. A Gracias ti. por estar aquí. Ay, mi Cris. Gracias. A ti Gracias. por la invitación.